Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, Karin. Hola, hola. Hola, hola, ¿Qué hola, onda, hola. amigos? Hola, qué bueno que están aquí este domingo con nosotros. Espero que todos estén muy bien. Bueno, en lo que empiezan a llegar, pues, Pues igual y hola. podemos hacer la misma dinámica que hemos hecho las primeras sesiones, ¿no, Juan? Sí, Que no se haya presentado. nada más me gustaría recordarles que igual por seguridad y los protocolos que nos dijo Secretaría, que tenemos que tener 10 minutos prendidas las cámaras al principio y 10 al final, y ya eso sería todo. Y pues sí, si alguien gusta tomar la palabra para presentarse, ya que como lo han visto somos muchísimos. Que no se haya presentado, ¿le gustaría hacerlo? Hola Karin, hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Liz, Hola, ¿cómo están? vemos que ya estás por aquí, Liz Martínez. Saludos Hola, a hola. todos. Perdón por estar tan callada, pero estoy haciendo lo de la película. Me tardé porque empecé a investigar más acerca de ese tema. Ah, qué Me bueno, clavé. qué bueno que te inspiró a seguir buscando más información. Sí, está bastante bueno, la verdad. O sea, era algo que yo desconocía y me pareció bastante interesante. Qué bueno. Ahorita platicamos sobre eso, no te preocupes. Va que va. ¿Quién más vio la película? ¿Les gustó? Sí. ¿Sí? ¿Alguien ya la había visto antes de que la recomendara Isaac? Mm, No lo había visto, ni siquiera había escuchado de ella. Qué ¿Y bueno. qué te pareció? Me pareció muy interesante, está como, bueno, como lo escribí, es como la protagonista es entre, pues, ¿cómo explicarlo? Decidir entre su ética profesional o los valores que ella tiene, o los principios, sí, sí, está como, yo estaba cada momento era como, wow, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero sí me gustó y creo que yo hubiera tenido la misma postura que ella. ¿Y cómo viste esto de las fuentes, cómo se llaman? Bueno, vi que utilizaron varias fuentes directas, que eran más de personas, porque las documentales no se las brindaban. Entonces, era un poco más difícil. Y luego leí el documento que mandaron, un poco, que hablaba de las fuentes documentales gubernamentales y no gubernamentales. Entonces, ellos se querían basar en las documentales gubernamentales, por así decirlo, y Ujú. pues, bueno, no las podían adquirir, pero ¿Y, sí. y qué piensas de este tipo de fuente como de off the record, ¿no? Pues de alguna manera se convierte ella, ¿no? Porque pues muchas personas, o sea, que obviamente quería mantener su anonimato, ¿no? Ujú. Y cómo vieron este fenómeno de las fuentes que son no extraoficiales, como lo vimos la clase pasada. Es un problema, ¿no? A veces puede ser. Sí, pero, o sea, siento que también se debe respetar a las personas que lo quieren mantener en anonimato, porque, pues bueno, puede que se dañe, pero también en este caso ella quería pues, en un principio ayudar a que las personas conocieran el tema, entonces pues no se podía quedar en anónimo, por así decirlo, aunque se podían arriesgar. Creo que la finalidad de la comunicación, como lo puse en escrito, es el poder ayudar e informar con lo que bueno, con el artículo o la nota que se va a sacar. Claro. ¿Alguien más quiere dar su opinión? Karim. Jacqueline está alzando la mano. Ah, perdón, Jacqueline. Sí. Después Karim. Yo lo que aprendí fue que la postura de ella siempre fue la misma y que también influyó su crianza,
porque cuando le interrogan le empiezan a preguntar qué ella opinaba, que si estaba de acuerdo o no. Entonces se empieza a hablar de todo lo que ella vivió y eso nos deja un panorama abierto, ¿no? Que su postura era anti-guerra, ¿no? Entonces también ella mantuvo su ética en todo momento, porque no creo que esté bien romper las reglas, pero como se explicaba, ¿no? Al final era una cuestión que implicaba a otros seres humanos y ella demostró que tenía amor por las demás personas. Entonces creo que la información es algo muy delicado y que debemos de saberlo manejar de la mejor manera y con una óptica adecuada. A mí en lo personal me ayudó pensar que no solamente debemos de tener una postura fija o la postura que nos digan, ¿no? Que debemos de tener, sino que también debemos de buscar y encontrar nuestra propia postura de ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor y que no siempre tenemos toda la información completa, ¿no? Sino que hay pequeños, pequeños valos dentro de la información que se nos da, que no toda está completa. Claro, sí, es importante observar en la película la manera en la que el periodista maneja la información, ¿no? Porque tiene una información, pues, casi de primera mano, ¿no? Una información muy, digamos, muy delicada y es una declaración extraoficial, ¿no? Entonces, pues, justamente lo que les habíamos comentado, lo que habíamos platicado la sesión pasada sobre contrastar, ¿no? O sea, tenemos esta declaración extraoficial que pues, es una buena fuente realmente, ¿no? O sea, no sabemos quién es, como periodista, al principio no sabía quién era, ¿no? Pero lo que sí sabía era que era una fuente confiable, ¿no? Pero pues que él sepa que es una fuente confiable no basta, ¿no? Entonces, por eso buscan contrastar con otros tipos de fuentes, ¿no? ¿Tú cómo lo viste, Karim? Hola, justamente pues yo me puse a meditar mucho al respecto. O sea, creo que si yo estuviera en esas situaciones, no sabrías resolverlo, ¿no? Creo que quienes estuvieron en esa onda eran justamente las personas, los personajes adecuados para poder llevar a cabo como todas esas vivencias, ¿no? Eh, a mí en lo personal, ya referente a la película, sí me sorprendió mucho porque yo me acuerdo que de niño estaba viendo documentales de eso y en mi mentalidad era como los buenos y los malos, ¿no? Entonces era como de, ah, qué chido, porque así van a salvar al mundo. Y no manches, ahorita pensando es como de qué carajo estaba haciendo. Y, y pues así pensándolo justamente ya como de una manera más cruda, sí se vuelve como inevitable este control de información y bueno, no sé si vaya a spoilear a alguien, pero justo el desenlace del final, así me pareció muy interesante porque al final es como, ok, sí ganaste, pero mira, nosotros seguimos teniendo esto, nosotros seguimos teniendo esto y esto. Fue como, ok, o sea, creo que sí es bastante duro porque hasta dónde puede llegar como la verdad a triunfar. Ujú. Y pues sí es como, es muy duro porque creo que vivimos en eso, ¿no? Así nosotros sabemos que nuestro país es corrupto y lo tenemos que reconocer y ya. Entonces, eso es lo que a mí así me saca un buen de onda ahora, ¿no? Había leído algo respecto al control de las masas y es como ir asimilando que, por ejemplo, nuestro país tiene como estas fallas de corrupción o esta violencia, y mientras a nosotros se nos hace más natural ver a un muerto en la esquina, así ellos están bien porque pueden continuar haciéndolo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es algo que a mí me aterra un buen y que pues no me gustaría callarlos y que pues no guardarlo en mí nada más, ¿no? Entonces, no es natural que haya gente muerta, amigos. Y es todo. Sí, es importante esto que mencionas porque muchas veces el periodismo se apoya de estas fuentes extraoficiales, ¿no? Y estas fuentes extraoficiales normalmente o muchas veces suelen ser personas que están dentro digamos,
del sistema, ¿no? Están dentro del sistema, tienen información valiosa, pero justamente como ella y como muchos casos otros que han habido, pues tiene este conflicto moral, ¿no? Con la información que tiene, ¿no? Tiene este conflicto moral del que hablas, Karim. Entonces, pues, ¿a quién busca? Busca al periodismo, ¿no? Busca el periodismo para dar esa información que tiene y justo esa es la importancia, digo, esta información pudo haber sido publicada de una mala forma, ¿no? No pudo haber sido publicada luego, desde que tuvieron información, sin sustentarla o sin contrastar, pero justamente ahí ahí entra el periodismo de calidad y el periodismo riguroso, ¿no? O sea, no irnos con la primera fuente que tengamos, aunque sepamos que es confiable, pues no se puede, ¿no? Irnos solamente con una fuente. ¿Quién más vio la peli? ¿Quiere platicar algo? Yo. Bueno, basándome en la película y en lo que yo investigué acerca de ese caso, porque realmente no hay gran información. La única información que encontré fue de CNN. Sí hay información de lo que pasó, pero no del caso de ella. Y basándome en la película y lo que yo vi, decían que ella era muy valiente, pero yo creo que no nada más ella, también el reportero y la editorial del periódico que se atrevieron a publicarlo y a investigarlo, me pareció muy valiente porque también pues era un secreto de Estado y al final ellos también estaban, ahora sí que poniendo sus cabezas en bandeja de plata para publicarlo y eso no cualquier periodista lo hace. Sobre todo en este país que sabemos que los periodistas están vendidos, o por lo menos los medios masivos como las televisoras o los periódicos importantes. A mí me pareció muy valiente lo que este periodista hizo y que su editorial lo respaldara. Claro, le costó, ¿no? Le costó trabajo para que lo respaldara, ¿no? Pero justamente porque él tenía su labor como periodista, no queda nada más en escuchar la fuente y publicarla, ¿no? Sino, como lo estamos viendo, contrastar hasta que igual su editorial, el jefe de edición, pues le permitió publicar la nota, ¿no? Que después hubo ahí un errorcillo, ¿no? De redacción, me parece, ¿no? Pero, pero bueno, sí es todo este proceso que hay que llevar a cabo para poder publicar algo, ¿no? Y yendo más hacia lo comunitario, eh, también se puede usar, digamos, este ejemplo para eso, ¿no? Porque esta persona pues tiene un secreto de Estado, ¿no? Muy importante, muy grande, ¿no? Pero también esto quiere, o sea, la idea más que nada por la que quisimos que vieran la película fue para que vieran como este manejo también de diferentes tipos de fuentes, ¿no? Cómo manejar la información a partir de una fuente extraoficial. Que muchas veces las fuentes extraoficiales son como el pan de cada día aquí en México, ¿no? Por justo lo que hablamos la sesión pasada, porque muchas personas quieren hablar, pero también muchas no quieren que sepan que hablaron, ¿no? Entonces, hay que saber manejar las fuentes extraoficiales y como haces en la película, ¿no? Contrastando y haciendo periodismo de rigor, ¿no? De qué manera, si esa información es muy, digamos, delicada para la estructura, digamos, de poder, cómo nosotros como periodistas nos defendemos, pues la primera forma y digamos, la que debe estar de base, pues es hacer periodismo con rigor, ¿no? Si nuestro periodismo es de rigor, desde ahí ya, digamos, tenemos un sustento, ¿no? Una base en la que poder decir, oye, o sea, sí, pues podrás decir lo que quieras, pero es la verdad porque acá están las pruebas y aquí está todo esto y aquí está toda la investigación, ¿no? Ya después lo que querrás decir, pues tú, pues no me interesa, ¿no? Pero a la audiencia, a la comunidad, a la sociedad, ahí está y ahí están las pruebas, ¿no? Entonces, si queda en tela de juicio, pues con las pruebas que tú presentes, que con las fuentes que consultes, pues, digamos, eso es un primer paso para protegernos como periodistas ante noticias o hechos como estos.
¿Alguien más vio la peli y quiere platicar un poco? ¿O vamos ya empezamos con Pues a mí la sesión de hoy? me gustaría agregar que, que igual como han dicho todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa, no? Cuando encuentras pues, digamos, el hecho tan importante que incluso, pues, abarca algo que no sabes ni cómo controlarlo, ¿no? Porque ¿dónde encontrar información? ¿A quién creerle? Todo esto, ¿no? Y como decía Karim, ¿qué estaba yo haciendo en ese momento, no? También recuerdan lo que pasó con Julian Assange y WikiLeaks, que también se soltó todo un problema en torno a qué se estaba divulgando y qué se estaba compartiendo en torno a los correos de los mandatarios. Toda esta filtración de información que hasta el final fue publicada también y que pues tal vez lo más terrible de todo esto no es como que estén vetadas las fuentes o que no se pueda tener información, porque investigando tal vez la encuentras, ¿no? Sino que a lo mejor dejamos en el olvido pues todos estos trabajos tan importantes, ¿no? Que nos dan a notar qué es lo que está pasando en nuestro mundo y que nos debe de estar siempre importando, ¿no? También se acuerdan de John Snowden, y lo que también reveló en torno al espionaje informático y que cómo nos estaban vigilando. De hecho, en ese tiempo, cuando pasó lo de John Snowden, pues era muy normal que muchas personas tuvieran sus computadoras y su webcam tapada, ¿no? Por el miedo que había, bueno, pues más bien el peligro que te había dado la información. Pero, ¿qué ha pasado de John Snowden, no? ¿Qué ha pasado de Julian Assange al revelar ese tipo de informaciones también, no? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, Julian Assange pues, se la vive custodiado en una embajada, ¿no? Con miedo de las represalias. En fin, pues yo creo que ahorita, no sé si alguien quiera participar antes de que empecemos, ya oficialmente. No, pues si no, pues ahorita ya vamos a empezar. Hoy la clase se viene pues un poco más teórica porque es la parte de los géneros periodísticos, cómo los hechos y ¿cómo se llama? Las fuentes las podemos utilizar en diferentes géneros periodísticos que nos van a servir para comunicar para la comunidad y para nosotros mismos. Ah, gracias, Isaac. Y sí, les sigo diciendo, ¿no? Es importante esto de los géneros periodísticos porque pues hasta el final es una herramienta que nos sirve a todos para tratar de difundir y hacer ¿cómo se llama? Pública la información, ¿no? En diferentes, con diferentes mecanismos. Bueno, es importante que para esto de los géneros periodísticos demos, lo primero es qué buscamos responder, ¿no? Con aquello que queremos informar. Todo esto se tiene que basar mucho en lo que ya hemos estado platicando, de que son la visión que tenemos en torno a nuestra comunidad, así como los valores que se tiene de la comunidad, los intereses y necesidades que tienen nuestras comunidades, así como los propios intereses, valores y visiones que tenemos nosotros mismos como comunicadores comunitarios. Para esto, es muy importante este cuadro que les compartimos hace un rato, ¿no? Que es la parte fundamental de cómo obtener la información y qué es lo que va a responder esta información, ¿no? Son estas preguntas: el quién, cómo, cuándo, para qué, por qué, dónde y qué. Para esto nos tenemos que centrar porque, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta de quién, es quién o quiénes salieron afectados, quién dijo, quién hizo, quiénes festejan, quiénes convocan. ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se dieron los hechos? Esta pregunta nos sirve para describir las situaciones, los hechos. Todo esto está en cada uno de los géneros que vamos a ver a continuación y son muy importantes que siempre los tengamos presentes, pues porque les da estructura y les da un cuerpo a cada uno de nuestros escritos o trabajos que vayamos a realizar en torno a lo periodístico. Bueno, los géneros periodísticos se pueden subdividir en 3 categorías: el informativo, los interpretativos y los opinativos.
En el informativo encontramos de default la nota informativa. También encontramos la entrevista. En los interpretativos podemos encontrar la crónica y el reportaje. Y pues en los de opinión encontramos los géneros como pues el artículo de opinión, la reseña, entre otros, ¿no? Sí, quisiera estaba hablando hace ratito, pero no me di cuenta que estaba el micrófono apagado. Entonces quería andar un poco en las preguntas, en qué buscamos responder. Bueno, aquí, pues estas son las preguntas como básicas digamos, en cualquier escuela de periodismo enseñan, pero muchas veces sabemos del quién, el cómo, el cuándo, el qué, el dónde, ¿no? Y muchas veces el periodismo olvida enfocarse en estas dos, que es el por qué y el para qué, ¿no? O sea, de nada nos sirve saber en dónde fue el hecho, qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo y cuándo lo hizo, si no sabemos por qué lo hizo y para qué lo hizo, ¿no? O sea, entonces esas dos preguntas son muy importantes porque a nuestra audiencia realmente es lo que le importa, ¿no? A la sociedad es lo que le importa y lo que necesita saber, ¿no? El por qué y el para qué se hizo, ¿no? Porque si decimos, encuentran, bueno, no sé. Ah, había un ejemplo, ¿no, Juan? O eso, ese es de la nota hasta después, sí es cierto. Bueno, ahorita ejemplificamos después y ponemos, igual comparamos con estas preguntas para que se entienda un poco mejor. Bueno, en los géneros opinativos, también tenemos la columna, la crítica, el obituario. Y bueno, vamos ahorita, en esta clase vamos a ahondar más en esta sesión, vamos a ahondar más en la nota informativa. Más adelante van a ver por qué. Y bueno, ¿quieres ahondar un poco en esto, Juan? Juanito. Sí, es Sí, que perdón. tenía problemas con el micrófono. Ya, sí, bueno, la nota informativa. ¿Por qué le vamos a poner un especial énfasis a la nota informativa en este taller? Pues la nota informativa es realmente la base de todos los géneros periodísticos. Con la nota informativa podemos crear, o sea, la crónica, el reportaje, la entrevista incluso también y los artículos de opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque la nota es la parte más sencilla de la creación periodística, pero eso no quiere decir que sea la más fácil, ¿no? Es porque ya tiene que ser clara, precisa, concisa y directa. Muchas veces la nota periodística se basa en los hechos actuales, ¿no? De los que están ocurriendo en este momento. Pero también pueden basarse en hechos ya, ¿cómo se llama? Priorizados, como es el caso de hablar de elecciones. La nota debe informar con veracidad, debe también no debe de calificar ni opinar. Estas notas deben ser de lo más veraces posibles, ¿no? Pues cuentan los hechos de la noticia. Aunque qué bueno que mencionas eso, Juan, pero es importante recordar que, bueno, este concepto de nota que es digamos, que busca la parcialidad y sí, pues sí, la parcialidad y la objetividad, hay que hay que aterrizarlo un poco al periodismo comunitario, ¿no? Recordemos que en las primeras clases mencionamos que el periodismo comunitario debe tomar partido, debe tomar una postura, más bien, referente a los hechos, ¿no? Y esta postura tiene que ver con su comunidad. Y también es importante mencionar que todas digamos, las notas, es falsa esta idea que existe de que cada nota tiene que ser completamente objetiva y parcial, porque
realmente la objetividad no existe, ¿no? Porque desde que la persona periodista tiene el hecho ok, decides ser muy objetivo, ¿no? Muy objetiva, pero en el momento en que tú acomodas la información, aquí entra la estructura, justo, eh, porque no vamos a leer todo al mismo tiempo, ¿no? Es claro que primero se lee, está esta estructura se lee por párrafos, entonces, ¿qué estructura y qué importancia le das a los hechos? ¿Qué es lo que primero pones desde que escribes el encabezado? Ya estás sesgado por la, digamos, opinión o la postura del periodista, ¿no? Pero en el periodismo comunitario es más marcado aún, ¿no? Es más marcado aún porque el periodismo comunitario tiene claro que no busca ser Ahora sí objetivo ni tienen todas parcial. la mayoría de las cámaras. Este, tiene claro eso, ¿no? Tiene claro que su función es servir a la opinión y a las exigencias de su comunidad. Y si su comunidad se ha afectado por un hecho, entonces tomará postura, ¿no? Tomará postura y algo que no hace el periodismo tradicional. Y bueno, recordemos que la nota tiene que ser clara, precisa, concisa y directa, y es muy importante el encabezado, ¿no? Sí, bueno, Ahorita. como dice Isaac, o sea, todo lo que acaba de decir Isaac parte de que somos, como personas, estamos sujetos a una cultura y estamos sujetos a tener juicios de valores como todas las personas, ¿no? O sea, por más que tratemos de ser objetivos, siempre tenemos pues un pasado, ¿no? Un pasado que nos pesa y que nos ha transformado y nos ha conformado a quienes somos ahora, ¿no? Y no debemos dejar eso atrás. O sea, eso parte de que no vamos a ser nunca objetivos. La jerarquización de la información es una parte que aunque sea inconsciente, pues lo vamos a hacer a partir de nuestros valores, ¿no? Aún así, tendremos que tratar de ser lo más veraces, ¿no? Sin caer mucho en falsear la información. O sea, Y, que tengamos un punto de vista a favor o en contra de cierto punto, no quiere decir que sea esa la razón por cual vamos a falsear la información. Aunque tengamos toda esta subjetividad y esta creación de nuestro imaginario, debemos de hacerlo lo más veraz posible, pero siempre con los valores y la determinación de cuál es nuestra perspectiva o nuestra inclinación como comunicadores comunitarios y como nuestra comunidad. Como mencionó Isaac, es muy importante la estructura en la nota, ¿no? La nota está compuesta por un encabezado, una entrada, un cuerpo y un remate. Por muchas cosas heredadas incluso de la narrativa, ¿no? Como el inicio, el desarrollo y el desenlace, que son muy marcados en la nota, pues tienen que dar ¿cómo se llama? Pues hasta el final de cuentas, incluso los periodistas somos contadores, bueno, los periodistas y los comunicadores somos contadores de historias, ¿no? Todo estos oficios son contadores de historias, pero más de basarnos en la ficción, nos basamos en la realidad. Muchas veces nos estamos basando, bueno, más bien nos estamos basando siempre en la realidad, no podemos basarnos en la ficción. Un ejemplo, un ejemplo de esto sería eh, anunció ayer el secretario de Finanzas, fulano de tal, un aumento del 10% al presupuesto de salud al cual se destinará a combatir la epidemia surgida en el norte del país. Como vemos... ¿Crees que la puedes decir otra vez? Si quieres, la escribo para que podamos, Claro, por favor, Isaac. Sí, a ver. mira. Este es el título de un encabezado de una nota que dice, anunció ayer el secretario de Finanzas, fulano de tal, Ujú, un aumento del 10% ujú, al presupuesto de salud, ujú, el cual se destinará a combatir ujú. la epidemia surgida en el norte del país.
como pueden ver, ya solo en el titular estamos respondiendo quién, cuándo, por qué y el qué, ¿no? O sea, así de importante es un encabezado para una nota, ¿no? Porque solo con pues estos tres renglones ya dijimos un gran cúmulo de información, aparte de que con ello, muy importante, estamos haciendo que el que nos está leyendo le genere un interés, ¿no? Porque se va a preguntar, este, se va a preguntar qué dijo, ¿no? Todo esto, todas estas preguntas. ¿Quieres agregar algo, Isaac? Sí, bueno, de esta parte ya no, solo creo que quedó claro, bueno, creo que quedó clara la estructura. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la nota informativa? Bueno, me faltaría agregar un poquito a mí. Ah, Es ok. que, Es que bueno, o quiero sea, comparar el encabezado, bueno, ya meterme como a a la la parte de lo estructura. digital, pero termina ya. Bueno, sí, para agregar un poquito más las cosas, es que ya en el segundo o tercer párrafo que vamos a construir como una nota, por ejemplo, vamos a ahondar más en los datos o ¿cómo se llama? Ampliar la información. Para esto tenemos que tener en cuenta que al construir una nota tenemos que construir como una pirámide invertida, donde la base es la mayor información que podamos recopilar para que así el que nos está leyendo, o en este caso nos va a estar escuchando, tenga lo más importante al principio y no se aburra, ¿no? Que siga con nosotros a la par de que ya lo menos importante y el remate con el que vamos a terminar pueda ser lo último o de conexión a la siguiente nota, si es el caso. Ahora sí, Isaac, si nos haces favor. Sí, bueno, entonces ahora vamos a la parte de lo digital, porque bueno, digamos que esto es lo, lo que encontraríamos en un manual de periodismo de hace 40 años, ¿no? Entonces, pero de cualquier forma es importante recalcarlo y desde el entendimiento de que la nota informativa es, digamos, si no podemos hacer una nota, pues más bien de la nota se parte, ¿no? No queramos hacer un reportaje y sí, saltándonos la nota o saltándonos todos los géneros anteriores, pero bueno, la nota es importante y hablaremos un poco del cómo se lleva a cabo en el periodismo digital. Mariel Montserrat nos dice, claro, tenemos que llamar la atención del público en los primeros segundos o con el título de nuestro producto. Eso es muy cierto y más ahora pensando, digamos, en el periodismo digital, pues muchas veces todos los medios comunitarios pues tienen un sustento digital, ¿no? Tienen un sustento en el que, digamos, puede ser redes sociales, algún blog y, bueno, pueden tener un blog y asociado a unas redes sociales, ¿no? Entonces es importante ver, entender que el encabezado toma aún más importancia, ¿no? Porque pensando en que muchas veces, ya saben, ¿no? Pensando en la audiencia, cómo va a ver la nota, cómo es el scrolleo, ¿no? Es muy rápido y muchas veces no nos metemos a ver la nota, no solamente nos quedamos con el encabezado. Entonces hay que tratar de adecuarnos a esa realidad y dar la mayor información posible en un encabezado, ¿no? Porque muchas veces es lo que nuestro lector eh, con eso se va a quedar, ¿no? Y que sea coherente con el contenido, dice Mariel. Claro, claro, o sea, con que tú leas un encabezado, tiene que ver, te debes dar una muy grande idea de lo que vas a leer en la nota, pero les recuerdo, lo más conveniente es que trabajemos mucho ese encabezado porque muchas veces es lo único que tenemos para llegar a nuestra audiencia. Sí, bueno, entonces ahora en géneros periodísticos, voy a regresar. Ok, en géneros periodísticos, existe también ahorita con la formación del periodismo digital, pues sí se formó, digamos,
un nuevo género que es el digital porque utiliza este, otro tipo de soportes, ¿no? La información va en diferentes soportes, ya podrían ser audiovisuales, infografías, diseño web, hay muchas. Ahorita vamos a ver un ejemplo que igual y algunos de ustedes ya lo han visto, de cómo es este periodismo, digamos, actual, digital, cómo se está haciendo el periodismo ahorita, porque definitivamente el periodismo tiene que estar constantemente evolucionando, ¿no? Porque hay que recordar que el trabajo del comunicador o de la comunicadora comunitaria, pues es siempre, su objetivo siempre es brindar y hacer llegar la información a nuestra audiencia, ¿no? Y no basta solamente con publicarla, ¿no? Hay que buscar las maneras y las estrategias en las que nuestra audiencia puede comprender nuestra información mejor. Entonces, bueno, les voy a compartir, les digo, seguramente ya algunas de ustedes lo han visto, pero bueno, es el reportaje de la estafa maestra que elaboró Animal Político en asociación con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, digamos, en su versión digital, ¿no? Porque también por ahí sacaron un libro, pero esta es su versión digital y lo utilizaremos para ejemplificar esto de que estábamos hablando, ¿no? Cómo se está haciendo este nuevo periodismo. ¿Sí se ve? Vale. Entonces, bueno, desde aquí tenemos ya las secciones, ¿no? Y vean este reportaje inmenso, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que toda esta información sea digerible para una persona normal, ¿no? O sea, porque digamos, hasta para una persona que se acostumbra a leer diario las noticias, leer un reportaje de este tamaño, pues no es tampoco lo más sencillo, ¿no? Entonces, fue lo que buscaban hacer. Si vamos bajando, vemos que tenemos texto, después tenemos aquí varios links que nos llevan igual a otro texto, pero acá abajo tenemos, por ejemplo, un video, ¿no? Tenemos otro video, tenemos aquí un cómic, ¿no? Un cómic que trata de ejemplificar el hecho, ¿no? Después tenemos aquí gráficos, hasta emojis, ¿no? Aquí, ay, sin querer, pero bueno. Hasta emojis, acá infografías, más gráficos, más videos. O sea, realmente este es un trabajo muy bien hecho y que busca eso, ¿no? Busca llegar a la audiencia, busca actualizarse y llegar a la audiencia de la mejor manera posible para que pues tenga el impacto que el medio busca, ¿no? Y bueno, ¿quieres platicar un poco más de eso, Juan, sobre esta maestra o nos vamos a... No, sí, me gustaría platicar del reportaje, ¿no? O sea, como le dices, a veces ven eso y dicen, wow, ¿cómo lo hicieron, no? Es demasiado. Hubo muchos colaboradores y eso cierto está, pero hay que recordar que el reportaje es el relato complejo que se tiene que leer de forma sencilla, como lo dijo Isaac, ¿no? O sea, sí es muy importante también en este punto de los géneros periodísticos recalcar que como comunicadores tenemos que tener muy en cuenta quién es nuestro público, identificarlo muy bien, a quién va nuestro producto y cómo adaptarlo a su medio, ¿no? O sea, no el medio que nuestra información no se tiene que adaptar a ellos, sino que la información que demos, que hagamos, se tiene que adaptar a ellos, no ellos a nuestra información, ¿no? Eso responde, por ejemplo, a lo que muchos de ustedes, por ejemplo, tienen inquietudes de cómo ser comunicadores, por ejemplo, de ciencia, que a veces se usan términos como muy complejos que pues muchas personas a lo mejor no entienden, ¿no? O no está dentro de su bagaje cultural, ¿no?
Entonces, siempre tenemos que estar analizando nuestro público al que vamos a servir esta información, ¿no? Por eso era un poco la primera actividad de entendernos como diferentes, pero que también compartimos muchas similitudes. Otra cosa es que, por ejemplo, como ya vieron, el reportaje, pues es un combinado de todo, ¿no? De todos los géneros. En él podemos, más en de la estafa maestra, podemos encontrar, pues, cómics, podemos encontrar videos, podemos encontrar crónica, notas, que todo hasta el final recapitula toda esta información para darnos un producto. Muchos periodistas lo que hacen con un reportaje es que tiene una estructura que también es heredada de la narrativa, que es el de desarrollo, bueno, perdón, inicio, desarrollo y conclusión. Es muy importante porque estos reportajes por lo regular están recopilados o están puestos en capitulaciones, ¿no? Están puestos en capitulaciones y cada uno tiene su propio desarrollo independiente. Tal es el caso como lo estamos viendo, que en una parte empiezan con la introducción, después se basan como a los cómics, que también tiene su propio apartado y que también, digamos, tiene su propio desarrollo, ¿no? Otra cosa importante es que cuando hacemos un reportaje de investigación siempre tenemos el problema de ver el caos de la primera hoja en blanco, ¿no? El no saber qué escribir y cómo interpretar toda la información que hemos acumulado. Como ya les dije, para eso está la nota informativa. La nota informativa nos da como un principio. Pero aparte de eso, creo que la pregunta más importante es ¿qué quiero decir? Cuando me siento a hacer un reportaje, tengo que tener en cuenta el qué quiero decir, ¿no? ¿Qué quiero decir a los demás? En este Sí, caso. Sí, Juan, me habla. gustaría darle voz aquí al chat. Que Jacqueline Mendoza nos dice: lo hicieron de modo que todas las personas lo pudieran comprender, buscaban llegar al mayor número de personas posibles. Es correcto, ¿no? Digamos, todas estas, porque para el periodista es más fácil como hacer justamente un libro, ¿no? De un reportaje, como muchos que hay, ¿no? Muchos libros que se publican, muchos libros periodísticos que son puramente texto, ¿no? Y digo, no está mal tampoco para quien le guste leer un reportaje de 300 páginas, pero pues a la mayoría de nuestra audiencia hay que tener en claro que pues no va a ser así, ¿no? Y tampoco está mal, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de hacerles llegar. Y bueno, Guillermo Gutiérrez nos dice: lástima que Animal Político ya se vendió. Bueno, independientemente de eso, de si lo que creamos sobre este caso, pues digamos, este es un gran trabajo periodístico y creo que es un gran ejemplo. Bueno, creemos que es un gran ejemplo para esto, ¿no? Para ejemplificar, valga la redundancia, cómo se está haciendo el periodismo actualmente, ¿no? Pero dice Jacqueline Mendoza: pero la estafa maestra lo plasmó así, ¿a quién va dirigido? No entiendo tu comentario, Jacqueline. ¿Podrías explicarlo un poco más, por favor? Me refiero a que lo plasmó para todo tipo de público y que no va dirigido a cierto sector nada más, que es lo que suele pasar, que acaba de comentar precisamente, ¿no? Que suele pasar que solo se quedan con dirigirlo a cierto sector, ¿no? Aquí trató de ampliar su panorama y plasmarlo de tal manera que fuera atrayente para cada grupo de personas. Sí, claro. O sea, ¿cómo hacer que nuestra audiencia lea un reportaje que contiene muchos géneros periodísticos, ¿no? Como decía Juan, que tiene nota, que tiene crónica, que tiene entrevistas, que tiene, pues, ¿qué más tiene por ahí? Pues me parece que es todo. Pero bueno, ¿cómo hacer eso para que, digamos, una entrevista, pues no voy a poner el texto, sino pongo un video, ¿no? Un video y no solamente el video de la persona hablando, sino animado y un video bien hecho, ¿no? Con resaltar las partes más importantes de la entrevista, porque una entrevista, pues muchas veces no dura 5 minutos, que es lo que duran estos videos, ¿no? Duran más.
pero ahí está el trabajo de la edición y de cómo priorizamos la información para que nuestra audiencia pueda entenderla mejor. Dice ya el Ruiz, no hay lenguaje sencillo o ameno, existen discursos que debemos adecuar semánticamente en función del idiolecto del receptor. Claro, concuerdo completamente con eso, ¿no? Y después Mariel dice, estaría muy bien poder diseccionar nuestro contenido y mostrarlo en diferentes medios. Cada medio tiene su potencial. Escrito, visual y audio. Claro, claro, ¿no? Eso está buenísimo. Justamente en este taller, pues nos enfocaremos digamos, al audio, a la estructura sonora y pues partir de la misma idea, ¿no? Como con un audio, pues vamos a hacer que nuestra audiencia comprenda la veracidad del hecho, ¿no? ¿Quieres leer esta pregunta de Guillermo Gutiérrez, Juan? Claro. Guillermo nos dice, por ejemplo, si hago una entrevista presencial, pero no quiero plasmar el video o audio, sino escrito, cómo le podemos hacer? Ah, claro, pues mira, bueno, la entrevista en sí, como es un diálogo entre dos personas o pueden ser más, lo puedes plasmar en escrito fácilmente, transcribiendo, ¿no? Transcribiendo tu entrevista. Y Pero creo que pregunta como un poco más en cómo le podemos hacer para que con texto igual llegar a nuestra audiencia, ¿no? Entonces, pues lo que yo creo, lo que tal vez yo te aconsejaría por ahí es pues ahorita les enviamos al grupo unas entrevistas que pueden servir de ejemplo para que puedas ver, Guillermo, cómo lo hacen. Ya ese es digamos, otro género periodístico que es el periodismo, digamos, literario, ¿no? Muchas veces se usa en las entrevistas para que sean más amenas, ¿no? Empieza con un estilo de narración en el que te cuenta el contexto, te cuenta el perfil de la persona a la que vas a entrevistar y te va metiendo las preguntas, pero mezclando los contextos que te dan contexto, ¿no? Entonces, veremos en un rato algunos ejemplos para que lo puedas checar y para que lo puedan checar todas, ¿no? Y bueno, ¿alguien más quiere añadir algo o vamos a la parte del diálogo, que es la parte que más se pone buena en nuestras sesiones? ¿Vamos a ello? Ok. Entonces es la hora de dialogar y dialogaremos sobre la estafa maestra y de qué forma. ¿Quieres explicar la dinámica, Juan? ya, sí, claro. Bueno, pues como les presentó Isaac hace un momento, el reportaje que se creó de la estafa maestra, que es un reportaje transmedia, este, lo, la dinámica consiste en cómo podríamos pasar el hecho, o, pues sí, el hecho y toda esta información, cómo la podríamos adaptar a nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que dentro de los géneros periodísticos podríamos adaptarlo a nuestras comunidades particulares, ¿no? Sí, aquí es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que nuestra comunidad particular, lo poco o mucho que la conozcamos, cómo creemos que podemos hacerles llegar, como nosotros, como comunicadores, comunitarios, cómo le hacemos llegar toda esta información a nuestra comunidad, partiendo, repito, desde esa idea, desde que es nuestra comunidad, ¿no? Aterricemos esto un poco a la realidad y ¿qué harían ustedes? Jacqueline. En el caso de mi comunidad sería audiovisual. ¿Por qué? Porque a veces las personas son más receptivas a escuchar o a ver algo que a leerlo. Muchas veces tenemos, hablo por mi comunidad, poca cultura de lectura. O sea, no hay mucho, como no les gusta leer mucho. Entonces, tal vez sería la forma práctica de poderles explicar visualmente y audiovisual, que es algo que muchas veces es más fácil de comprender. ¿Y cómo lo harías? O sea, ok, tu formato sería audiovisual, pero cómo se lo harías llegar a tu comunidad por medio de, digamos, lo subes a una red social o qué idea se te ocurre? Bueno, en este caso ahorita no nos podemos reunir, ¿no?
pero Claro. sí tal vez crear un comunicado, crear un sitio un sitio oficial para poder dar esos comunicados, que no sea algo que se pueda diseminar de una forma equivocada, que sea por grupos de WhatsApp o eso, porque luego la información se pierde. Entonces, crear un sitio donde las personas puedan visitarlo y realmente obtener la información correcta y apropiada que necesitan. Claro, gracias, Jacqueline. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre este ejercicio? ¿Yael? Hola, Yael. Hola, hola. ¿Sí, sí me escuchó? Sí, te escuchamos Ok. bien. Sí, bueno, igual quería compartir como una visión que yo he desarrollado a lo largo de el tiempo que tengo trabajando en divulgación científica, y algo que he aprendido mucho es que no hay un público general. Hay un público lego, un público objetivo, eso sí, pero un público general, por más que queramos, no lo hay, porque siempre va a haber diferencias entre la población. Algún término que voy a estar usando, cierto sector, queramos o no, lo va a comprender y otro no. Entonces creo que partiendo de esto habría que ver en la comunidad cuál es nuestro mayor público o lo que queremos comunicar, qué sector es el que me interesa a mí, que también, o que estamos viendo que somos como que los involucrados, porque en las comunidades también hay infantes. Entonces, si en la problemática o algo así también les afecta a los infantes, por ejemplo, habría que también ver ese punto, cómo llegarles. En uno de los talleres que tuve oportunidad de tomar de comunicación de la ciencia, periodismo científico, en Brasil lo que hicieron fue generar grupos de enlaces de WhatsApp con moderadores y que se hicieron como en una página, no recuerdo cuál, lanzaron como la convocatoria de quienes querían participar en esos grupos y estaban los enlaces. Ellos no esperaban que se uniera tanta gente, llegaron a tener más de 10 grupos de WhatsApp y esos eran sus canales de información. Hacían audios breves de no más de 2 minutos porque haciéndolo más extenso podía ser muy aburrido. Pero también tenían en marcha otra técnica que era, ok, eso es para quienes tienen, pensando en que todos tenemos el privilegio de tener un celular con internet, que les sé entender bien el WhatsApp, pues a lo mejor habrá partes de la comunidad que tal vez no cuenten con eso. Entonces hacían vocear con esos mismos audios que graban en WhatsApp, los iban voceando por las calles con estos cochecitos con megáfonos. Entonces, esa era una manera que llegaba. Ahora, también hay que ser como conocer nuestra comunidad. Creo que sería lo principal, conocerla, porque no sabemos también si hay personas que tengan alguna discapacidad. Si es una persona sorda, el audio ya lo dejó descartado y ya no se enteró. Si es una persona sorda, pero que sabe leer, llegarle por texto es ideal. Pero también están los invidentes. Entonces, tendríamos que ver muy bien cómo está, primero conocer muy bien nuestra comunidad y ya partiendo de eso, ver qué producto es el que sirve para llegar a la mayor parte. Y si está dentro de las posibilidades, también llegar a los otros sectores o a estas minorías. Entonces, nada más sí tener presente que no todo el público es igual, ni por edad, ni por estrato social, ni tampoco por las capacidades cognitivas o alguna otra discapacidad. Entonces eso es muy bueno porque si nosotros hacemos aquí comunidad, habrá quienes nos puedan ayudar a cubrir esas necesidades que de manera individual no podemos. Claro, es muy importante lo que mencionas sobre a qué público nos estamos dirigiendo, ¿no? Que queremos hacer llegar esa información, porque digamos, si es una información que repercute a los niños, a las niñas que deben, entonces nuestro objetivo primero es hacer un formato que los infantes puedan entender, ¿no? Entonces, es bueno que lo mencionas, ¿no? Porque nuestra comunidad, pues justamente puede ser muy, como justo heterogénea, como lo menciona Alexis. Entonces, pues habrá que ver primero, sí, priorizar la información para a ver a quién, hacia quién nos vamos a dirigir primordialmente, ¿no? Guillermo, le gustaría tomar la palabra. Hola, Sí, Guillermo. nada más que antes ya bajo su manita, pero igual Karin y Mariel están alzando la mano. Perdón, es que aquí en el chat, bueno, quien quiera primero, vamos a Mariel.
Hola. Hola, Mariana. Pues bueno, el proyecto que yo tengo en mente por hacer con lo del podcast, por ejemplo, o bueno, el producto que salga de aquí, es justamente poder generar cohesión o generar una comunidad entre lo que es la comunidad de estudiantes foráneos que vivimos en la colonia en donde estamos rentando. Entonces, pues ha habido algunas iniciativas por parte de la universidad para hacer para tener más cercanía y convivencia, etcétera. Pero justo porque, por ejemplo, aquí en la colonia donde vivo, hay muchas personas de 40, 50 años en adelante, ¿no? O sea, la mayoría de las personas son de ya entrando a la tercera edad, que son nuestros caseros o personas que viven, que ya tienen mucho tiempo aquí y que también como cercanos a nosotros hay, o sea, la colonia de al lado es un ejido, es una tenencia, bueno, aquí al sur de la ciudad de Morelia, a las afueras, pues sí, creo que son canales muy distintos los que tendría que abordar. Estaba pensando como en notas de audio, por ejemplo, en audio pues para estas personas, pero también para mantener informada a la comunidad estudiantil de la universidad, pues lo audiovisual. Entonces, tengo que tener en cuenta a estas dos, o sea, pues como Audiencias, públicos. dos tipos de audiencias. Ah, sí, claro. Claro, qué bien que lo tienes claro. Justamente eso es lo que nos gustaría que hicieran todas. Ya ir pensando, bueno, en su proyecto, en el proyecto de podcast que tienen para su comunidad y platicarlo, ¿no? No tiene que ser forzosamente aquí durante nuestras sesiones. Nos pueden escribir la idea que van teniendo y pues ya vemos cómo la vamos trabajando, ¿va? Alexis, que ahorita tiene problemas con su micrófono, pero bueno, nos dice que por eso la importancia de un mapeo para conocer tanto a la población como también los puntos de encuentro o puntos de reunión de la comunidad. Claro, la parte del mapeo es muy importante. Ahondaremos en ella más adelante en otras sesiones, pero sí, es muy importante conocer los puntos de encuentro o puntos de reunión, ¿no? Y pensándolo en el contexto pandémico, pues estos puntos de encuentro no son físicos, ¿no? No tienen por qué ser físicos, ¿no? Hay puntos de encuentro también virtuales, ¿no? Hay grupos, muchas veces hay grupos de Facebook de la comunidad o grupos de WhatsApp de los vecinos, habrá que investigar o si ya estamos en uno de ellos, pues bueno, ¿no? Ya tenemos ahí una vía, ¿no? Por donde poder llegar. Guillermo, ahora sí, y ya después Karim, y vamos igual con el del chat. Hola, Guillermo. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la compañera mencionaba algo importante sobre conocer nuestra comunidad. Yo, por ejemplo, lo que haría sería, pues como que, ahora sí que echarme toda la investigación, sintetizarla en una especie de subreportaje, no sé si estaría bien llamarle así, y una cuestión escrita. Porque, bueno, yo soy estudiante de la UAP, estudio economía, y junto con mis compañeros, pues realizamos activismo, vaya, de alguna manera. Todo lo que hacemos para informar a los compañeros es imprimir panfletos, boletines, pequeñas hojas, donde viene una información muy sintetizada y pasamos a los salones, ¿no? Y bueno, nos aventamos ahí nuestro choro mareador y eso, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, o sea, en una comunidad donde efectivamente hay muchas deficiencias por las diferentes desigualdades que sufre la gente, yo pienso que lo importante ahí es tener como esa cercanía, ¿no? Y una cuestión, pues digital, no todos tienen acceso a ella, ¿no? Incluso resulta limitada para, pues lo mencionaban ya los compañeros, ¿no? Los que padecen de alguna discapacidad o adultos mayores que no tienen esa formación, ese conocimiento técnico para poderlo hacerlo, ¿no? Y qué mejor que la cercanía que un papel, una hoja de papel te puede dar con la gente, ¿no? Yo pienso que eso es lo más importante y es lo que desde mi experiencia, desde mi punto de vista, ha servido y ha beneficiado mucho a que
pues por lo menos mis compañeros el resto de compañeros de la universidad estén informados de lo que pasa en nuestro entorno, ¿no? Yo al menos es lo que haría. Gracias, Guillermo. Qué buen ejemplo nos has dado. Karim, ahora sí. No, amigos, creo que Monse debería de participar antes porque tenía su mano levantada antes que yo. No sé si ella quiere ¿Quién? hablar. Montserrat Galicia. Ah, sí, claro. Ah, va. Muchas gracias. Y es que no es en mi comunidad exactamente, sino en la comunidad de mi papá, que es un pueblito de Puebla. Había un palo muy grande con unos megáfonos y cada vez que había como reuniones de los ejidatarios y así, pues ellos daban el mensaje y a los 5 minutos toda la población ya estaba reunida en cierto punto. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que tengo también en mi comunidad, ahora sí, pues llega un señor con un bochito y ese bochito tiene igual unos megáfonos muy grandes y empieza a decir como noticias, pero estas noticias son amarillistas. Y realmente pues no creo que sean como mensajes adecuados para los niños, porque empiezan a gritar que los decapitaron, los degollaron, les quitaron varias extremidades. Y realmente pues a mí sí me da miedillo escuchar a ese señor. Y el Claro. último ejemplo que tengo es en mi comunidad universitaria, pues la sede oficial está en Toluca. Así que pues cada mes ellos imprimen una revista y pues tú tienes toda la libertad como de mandar tu escrito o cualquier cosa que quieras informar a la comunidad universitaria. Ellos lo checan y ven si sirve como, si va en su línea de ser algo como que realmente aporte a la comunidad, pues lo imprimen y ya. Muchas gracias. No, gracias a ti por participar. Qué padre que mencionas esto del voceo, porque justamente el proyecto que teníamos como colectivo antes, digamos, antes de la pandemia, pues era hacer una radiobocina, ¿no? Que los productos que hiciéramos aquí, los lleváramos a ese formato, ¿no? Al de radiobocina y pues bueno, no, la verdad, ahorita por la situación no se podrá, pero el proyecto está ahí, ¿no? Esperemos que pronto podamos llevarlo a cabo. Y bueno, Sí, después, Karim. Perdón. a ver, un momento. Como dice Isaac, o sea, el planteamiento de los talleres del colectivo estaba plasmado o planteado para una colonia, ¿no? Pero debido a una colonia, foco rojo de aquí de Iztapalapa, pero debido pues a la pandemia, pues se nos brindó la oportunidad ahora de ampliarlo, ¿no? Por eso estamos ahora tan diversos en el taller y que de una o sí otras formas tenemos que buscar como la manera de también encontrar medios alternativos de cómo ser comunicadores comunitarios, ¿no? Al final de cuentas vemos que es una necesidad y como lo estamos viendo en sus respuestas, pues también están encontrando como formas alternas de cómo llevar a cabo la información, ¿no? Cómo encontrar modos diferentes todos de cómo repartir esa información y está súper bien porque así también influye a que tengan una respuesta en torno a cómo solventar la escasez de información entre cada una de sus comunidades, sabiendo las adversidades que puedan tener, ¿no? Ahora sí, perdón, Karim, que ahora yo me metí. Está chido. Yo lo que quería comentar es así, bueno, me vinieron como muchas preguntas respecto a lo de la estafa maestra. Entonces, sentí que si yo quisiera hacer difusión respecto a este caso en particular, sí me gustaría ponerle un propósito antes de comenzar a difundirlo. Así, creo que han dicho cosas medio importantes respecto al público y respecto al cómo lo tienes que llegar a así hacer para que llames la atención y justamente atrapes a cierto, bueno, a la mayor cantidad de población, pero así que las personas lo lean o que se entretengan con él no significa si tiene una función a través de la cual tú estás escribiendo o haciendo algo.
Entonces pensaba que justamente esto de la estafa maestra es mega importante. O sea, a mí como joven me llama la atención, pues justamente para no repetir lo que ya ocurrió, ¿no? Para no creerme lo que ya pasó antes. Entonces, en lo personal, creo que antes de crear un artículo, quisiera encontrar un objetivo o un propósito para ese artículo, ¿no? Y si tal vez el público que está interesado o que creo que puede desarrollar el mismo objetivo que yo sea el mínimo, aún así es muy importante que aunque sean pocas las personas que me escuchen, puedan generar un cambio en ellos y generar un cambio en los demás, a que tengan mucha gente viéndome y que no entienda nada y que no quiera hacer nada o que nada más le dé like, ¿no? Entonces, justamente en esta parte de la estafa maestra, sí considero que, por ejemplo, podría ser como a chicos que estén a punto de conseguir su INE y de que ya tengan este chance para votar, a gente justamente que esté como interesado en movimientos políticos independientes, pero sí considero que es muy importante tener antes un propósito para poder comunicarlo y generar un cambio como comunitario o grupal, a que mucha gente me escuche y lo vea y pues ser Whatever Tomorrow o algo así, ¿no? O sea, es como, ok. Gracias, Karin. Sí, es súper importante lo que mencionas, ¿no? Aparte, y el ejemplificando con la estafa maestra y a la población a la que te dirigías, está padre. Jacqueline García aquí nos había escrito desde el chat hace un ratillo. Hola, Jacqueline. Hola, ¿qué tal? Bueno, la participación que quería hacer era desde hace un rato, diferente a, bueno, era otro tema, Sí, pero está bien. justamente, pero pues bueno, ahora mejor modifico mi participación ya que hay como más el contexto y es bien interesante justamente lo que menciona Karin, ¿no? De principalmente pensar cuál va a ser nuestro público para saber de qué manera nos podemos acercar a él, porque creo que vale más, aunque sean 5 personas a las que les lleguemos a lograr llegar el mensaje, que se las demos a unas 50 y que no capten nada, ¿no? De ahí va, por ejemplo, mucho lo que hace la periodista que yo admiro mucho, que se llama Anabel Hernández, que bueno, ella estudia todo lo relacionado al Estado, ¿no? Y cómo está relacionado en un narcoestado, que pues están involucradas muchísimas personas, el narcotráfico, política, etcétera, etcétera, incluso a nivel internacional y muchas asociaciones policiales. Entonces, bueno, en cuanto a las maneras de poder difundirlas, pues eso sí va a ser prácticamente muy propio de cualquier comunidad dependiendo del acceso que se tenga a lo digital, a los medios físicos, a los medios presenciales. Por ejemplo, yo soy de Iztapalapa y aunque todos tienen internet ahí casi, entonces la manera que yo veo más fácil es la manera física, porque es como yo veo que siempre las personas van caminando y en la esquina se paran a platicar y en 5 minutos se cuentan todo lo que no se ha encontrado en meses, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado más hacerlo digitalmente, ya que existen varias plataformas, por ejemplo, StreamYard, donde puedes, ya bien comentaron otros compañeros, hacer videos, hacerlos digitales, hacerlos muy bien, darles una producción increíble, y aparte tienes la oportunidad tú de estar, después de que pase ese corto de tu información, tener ese acceso a poder participar y que haya diálogo, de que las personas comenten las preguntas que tienen y tú seas capaz en ese momento de responderlas y de que se entable un diálogo, pero en base a algo que ya tiene una estructura y que tú ya trabajaste con anterioridad. Y bueno, creo que es eso. Gracias. Gracias, Jacqueline. Sí, qué bueno. Igual si tienes algún proyecto en mente, tú que igual que vives en Iztapalapa como el colectivo, pues podemos también, digamos, planear algo pensando en que pues somos de la comunidad, ¿no? Realmente. Y aquí, Jacqueline Mendoza, ¿me das chance tantito porque hay varias personas aquí que habían puesto que querían practicar? Gracias. Liz Martínez. Hola, Liz. Hola de nuevo. Yo tengo 2 puntos. El primero es que yo creo que también depende mucho del tipo de información que estemos tratando, la manera en la que la vamos a difundir.
porque no, por ejemplo, no vamos a hacer una sátira acerca de un asesinato de una mujer, de un feminicidio, por ejemplo, ¿no? No podríamos hacer algo así, o pues podríamos, pero no deberíamos. Entonces yo creo que depende de la información que estemos tratando, también sería el tipo de difusión. Y dos, yo me iría más como por la idea de que también los jóvenes tengan como esa información. Y ahorita que nos decían acerca de lo digital, como los cómics, los memes, ese tipo de cosas, pues que también sirvan para poder informar. Porque como lo hicieron en Animal Nocturno, a mí me pareció una idea fabulosa. No es algo común, no es algo que se vea todos los días y es una manera de llegar a otro sector de la población, no solo a las personas que ven las noticias todo el tiempo. Y es una manera de jalar a los jóvenes. A mí que me gustan mucho los cómics y me gustan ese tipo de cosas y también me encantan los memes, yo creo que también sería una buena herramienta. Claro, justamente adecuarnos, ¿no? Adecuarnos a lo que va evolucionando, los formatos y de qué manera. Es una labor muy importante, ¿no? Estar en constante evolución y estar en constante análisis de la forma en la que estamos llevando la información. Aquí Ips, sí se dice Ives Salgado. Para mi comunidad se podría llevar a cabo un pequeño podcast donde se grabe la noticia con la temática del chisme, tal vez en la fila de las tortillas con su sana distancia, creando la imagen mental a partir de una breve descriptivos de algún lugar conocido. Posteriormente se compartiría por WhatsApp en algún grupo de la colonia. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Gracias por dar este ejemplo. Y pues sí, miren, aquí pensando en la comunidad y en su comunidad, sabe que pues la temática del chisme pues está bien porque pega, ¿no? Pero también podemos con el chisme, con esa temática del chisme contar información importante para nuestra comunidad. Esto es, de nuevo, adaptarse a la audiencia y esto está muy padre. Y posteriormente se compartiría por WhatsApp en algún grupo de la colonia. Excelente, eso está buenísimo. Cecilia Ramírez nos hizo un estudio de mercado. Juan, sí. Bueno, es que como ya dijiste, Alexis ahorita no tiene micrófono, pero nos hizo llegar esto, que es una de las limitantes principales del comunicador comunitario radica en la falta de recursos económicos. Es una de las importancias del uso de Internet. Sin embargo, no olvidemos que la información no tiene sentido si no existen canales accesibles. También es importante pensar en que una de las funciones de nuestra labor será servir como contrapeso discursivo de los medios masivos, superando la nota roja, por ejemplo. Es muy importante lo que dice Alexis, porque como dice, ¿no? Siempre debemos de ver y enfocarnos en torno a la comunidad, ¿no? Y que sí, somos ser un sobrepeso, un contrapeso en torno a los medios tradicionales que a veces no tienen alcance en nuestras comunidades o que realmente pues no los ven a ellos como un sistema o no hay información personalizada, digamos, ¿no? ¿Alguien más por aquí? Leticia Hernández, ¿tú te querías participar? Una de las, primero es conocer el contexto, ¿no? Lo que me he comentado. Saber cuál es el propósito de nuestro género que nosotros vamos a utilizar. En mi medio, nosotros, bueno, la forma en que nosotros nos dan la información es mediante comunicados o boletines y tenemos una radiodifusora alternativa, digamos, que donde no conocemos las noticias son realmente lo que está pasando, no están al servicio del Estado. Entonces, así es una forma de cómo nosotros nos podemos comunicar. Lógicamente que no tiene un alcance esta radiodifusora, pero sí nosotros lo que escuchamos lo podemos compartir. Y yo trabajo con adolescentes, entonces el apoyo que a mí me serviría son los apoyos audiovisuales para llamar la atención de los estudiantes y a partir de eso estar generando a lo mejor algunos cómics o artículos de opinión, ¿no? Sería como la forma, pero va a depender del contexto con el que uno esté o la comunidad.
Sí, es importante que mencionas sobre los boletines de prensa, ¿no? Porque muchas veces es de las fuentes primarias de los medios, ¿no? Los boletines, pero justamente los boletines son mera información, ¿no? Aquí nuestra labor es ese boletín, adaptarlo a nuestra comunidad, ¿no? Y qué bueno que mencionas eso, Leticia. Y bueno, Lili Clamor, desde hace rato, no quería la participación. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho? Sí. Bueno, en mi caso, yo no tengo experiencia en nada de esto, pero elaboré un material audiovisual, lo puedo llamar así, empezando con una narrativa de la comunidad, de mi comunidad. Es una colonia de aproximadamente 2.500 habitantes y dimos a conocer información histórica sobre una fábrica que estuvo aquí de algodón, donde nuestra comunidad es relativamente joven. Yo les comentaba la vez pasada, hay pocos viejos ya aquí, entonces esa memoria histórica ya no se comparte y no se sabía. Entonces hicimos, bueno, en mi caso hice yo ese material, empezando una narrativa de cómo era la colonia, mandando fotos de viejas, y posteriormente la narrativa era también en tipo, como no era un poema, pero algo así, no sé qué género es. Pero ya posteriormente, pasando algunos minutos, incluimos entrevistas precisamente de la gente mayor de la colonia que nos aportó información para enriquecer este material. Y ya al final cerramos con las imágenes de la comunidad actual. Pero en todo momento, después de las entrevistas, seguimos con la narrativa. Fue un trabajo mío que fue para la universidad. Les repito, yo no tengo experiencia en eso ni en hacer videos, o sea, no me quedó muy bien como yo hubiera querido, pero lo que me llamó la atención que al compartirlo en las redes sociales de la colonia, porque tenemos un Facebook de la colonia nada más, la mayoría de la gente lo leyó, lo vio, lo escuchó y lo compartió. Y sí logramos llegar a esa gente que no tiene las posibilidades o que no sabe manejar las redes sociales o el internet. Entonces, la colonia completa conoció el material, incluso posteriormente me hicieron llegar la solicitud a través del ayudante municipal que hiciéramos una reseña sobre un árbol que tenemos aquí, joven relativamente de 65 años, pero que habláramos sobre la historia de ese árbol. Porque entonces sí llegó lo que queríamos lograr, el propósito, como bien lo mencionaba Karim, se logró. Entonces, esa es la experiencia y el ejemplo que yo tengo para compartir al respecto. Gracias. Gracias, Lili. Qué padre ejemplo. Y es un claro ejemplo de la adaptación, ¿no? A la audiencia, a tu comunidad, ¿no? Y aquí Lili vio una oportunidad en los grupos de Facebook de la colonia y la oportunidad del audiovisual, ¿no? Porque igual y si hubiera sido una nota escrita, pues tal vez no hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? Entonces, y también hay que recordar que muchas veces en el periodismo comunitario nuestra audiencia suele ser activa. Entonces hay que pensar también eso, ¿no? Que puede ser que una persona lo vea, pero esa persona se lo cuente a más personas, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos también, ¿no? También que se reproduzca, ¿no? No que tal vez informen de manera directa, pero que se vaya reproduciendo esta información que creemos importante para nuestra comunidad. Elia quiere participar igual desde hace ratillo. ¿Cómo estás, Elia? No te escuchamos, Elia. Me parece que hay un problema con tu micrófono porque no estás silenciada, pero no te escuchamos. Checa en la parte del micrófono con sí está activo. Tienes, sí, el micrófono. Sí, no te escuchas, o si quieres,
Ya, Si ya quieres, te escuchas, pero muy poco. Muy, muy bajo. Muy, muy bajo te escuchas. mm, no nos cuesta trabajo escucharte, Elías. Si quieres, igual puedes poner tu opinión en texto o si lo arreglas en un ratillo, pues igual, hay chance. Pero gracias por participar, por querer participar. Mariel dice, gracias, me llama la atención el primer caso que compartiste, lo puedo testear aquí. Qué padre que lo mencionas, Mariel, y pues sí, pónganse en contacto y igual puede salir algún proyecto en conjunto, ¿no? Hay que también plantear la posibilidad de que no todos los proyectos sean meramente, forzosamente individuales, ¿no? Justamente se puede ser un proyecto a distancia con otra persona en una comunidad, pero digamos lo podemos adaptar, ¿no? Igual, eso está padre. Alejandra Santana quiere participar también. Hola, Adelante, Ale. Alejandra. Hola, gracias. ¿Sí me escuchó? Sí. Ok. Bueno, quiero mencionar que lo que dijo Yael de conocer a la comunidad, eso sí, también estoy de acuerdo. Y también en hacer, como mencionaba, como incluir a la mayor cantidad de personas. También como buscar si alguien de la comunidad habla algún tipo de dialecto o lengua. También poder hablar con expertos que en esa materia o en ese dialecto para que también nos ayuden. Y bueno, trabajar con diferentes áreas. Y lo que yo haría en mi comunidad sería difundir la información a través de redes sociales, de Facebook, porque la mayoría de las personas se comunican ahí en mi comunidad. Tienen un grupo especial para la comunidad y ahí suben videos y memes también. Entonces sería audiovisual, en infografías y también como apoyarme con la ayudantía, también para un proyecto si quisiera, y también identificar como el comité y las personas que no tuvieron el acceso a internet, como poner algunas pantallas para ahí pasar las noticias o el artículo que yo quiero realizar. Ahí sería en la ayudantía y en el parque, en donde se junta la mayoría de las personas. Y también hacer como gacetas virtuales. ¿Cómo qué? ¿Gacetas? Ajá, virtuales. Ah, qué chido. Va, va, va. Sí, son buenas ideas a partir de, como decía el ejercicio, pensar en nuestra comunidad, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias. Graciela Julián nos escribe su opinión. Dice, analizando mi comunidad, considero que para que la información llegue a un porcentaje considerable de habitantes, podría hacer uso de redes sociales, pero también flyers, carteles con información sintetizada. Los últimos podría colocarlos en las tortillerías, tiendas, ya que aún con la pandemia son lugares que aún siguen funcionando. Igual me quedo reflexionando para comunicar la información de forma inclusiva. Gracias, Graciela, qué buen ejemplo también. Justo de nuevo están las tortillerías, ¿no? Creo que coincidimos en que muchas personas de nuestra comunidad concuerdan ahí y pues sí, si identificamos eso, pues está padre este de los flyers, ¿no? Porque tampoco es completamente texto, ¿no? Un flyer pues puede tener algún gráfico, alguna imagen, información sintetizada, como dice Graciela, que puede ayudar bastante. Montserrat Galicia dice una revolución de conciencias. Claro que sí. Y bueno, Jacqueline, ahora sí, discúlpame, pero ¿quieres comentar algo? Concordando con lo que decía nuestro compañero, yo noté que tenemos que ahondar más, no solamente, porque muchas veces sucede esto en las comunidades o en las juntas vecinales, muchos acuden por la obligación, no porque quieran acudir. Entonces también esa parte como que la debemos de trabajar más, hacer más atractivas también esas juntas vecinales para ellos. No dar también la información tan teórica, ¿no? Porque a mí me ha tocado ir a ciertas partes donde te dan la información muy teórica y te dicen en el artículo tal de la ley y pues muchas veces no conocemos ni siquiera la Constitución bien. Entonces se les hace muy tedioso, aburrido
¿Y qué es lo que dicen? Ay, otra vez nos están convocando. ¿Ahora qué quieren? ¿Ahora qué nos van a pedir? Entonces también de esa manera hacerlo más personalizado a lo que ellos necesitan. Claro, es importante esto que mencionas sobre cómo, sí, personalizarle información, porque de nuevo, repetimos, hay que priorizar a nuestra audiencia, ¿no? Y pensando igual en la comunidad, a quien repercute directamente esta información, entonces ahí priorizamos y vemos de qué manera les hacemos llegar la información. ¿Alguien más quiere dar su opinión sobre esta dinámica? Bueno, yo quisiera hablar un poquito también lo que dijo Leticia hace un rato ya, que hablaba que la información les llega a ellos desde los comunicados directamente, ¿no? Y nos preguntaba también qué podría ser en torno a los géneros periodísticos para darlo de forma comunicativa a su medio alternativo, donde está ella, ¿no? Mira, pues prácticamente como nos lo estás diciendo, estos desplegados que les dan, pues es la fuente, ¿no? Es la fuente y entonces aquí lo que ustedes podrían hacer es hacer la primera, la nota informativa, ¿no? Siempre contrastando y viendo cuáles son las necesidades, como ya habíamos dicho, y ahorita como lo estamos platicando entre todos, también sabiendo cómo es nuestra comunidad, ¿no? Y las necesidades que tiene nuestra comunidad es muy importante. Después de ahí, como, bueno, muchos periodistas y muchos, pues académicos mencionan que la nota es la base de los demás géneros, ¿no? O sea, con ella puedes crear la crónica, puedes crear una batería de preguntas que te servirá para hacer una entrevista en torno a las personas que quieras, pues entrevistar, ¿no? Recordemos que la entrevista es un diálogo que sirve no tanto como para sacar la opinión del que entrevista, sino sacar la opinión del entrevistado, ¿no? Dar a conocer el punto de vista de a quien estamos entrevistando. Esa es una opción. También podemos sacar, conforme estamos haciendo recapitulación y ordenando la información de la fuente, podemos crear un reportaje, ¿no? Como ya lo estuvimos mencionando hace un rato. Y pues nada más con eso, también me gustaría como recalcar que en todo esto que hemos hablado, hemos creado como también unos nuevos géneros, unos géneros mixtos que sirven en torno a nuestra comunidad. Y a partir de eso, pues eso es lo importante también de esto, ¿no? Que veamos cómo puede llegar los productos informativos a quienes a veces se les dificulta tener información, ¿no? Por un lado estaban diciendo como los grupos de Facebook, es importante, pero también es importante cómo se maneja ahí también el discurso, ¿no? Porque, por ejemplo, por lo regular en algunos grupos es solo de como casi nota roja, ¿no? Pasó el accidente en tal lado, ¿no? Hubo un deslave en tal lado, pero siempre se centran, como ya lo habíamos mencionado, en el periodismo ciudadano, en dar como información, pero solo, ¿no? O sea, pura y dura información. Nosotros como comunicadores podríamos ya dar una información más con más carnita, digamos, ¿no? Construir una nota, la cual sirva no nada más como para relatar el suceso, sino también para que veamos tal vez una parte del contexto que no se ha marcado en esos sucesos, ¿no? No sé si, creo que en el chat. Sí, Elia, mira, ya nos pasó su participación por chat. Él le dice, vivo en una ciudad relativamente nueva. Hace poco dejó de ser un pueblo. En cuestiones de los medios informativos, como los periódicos, estos desaparecieron y solo uno ha seguido, pero con el formato de página web, pero con notas amarillistas y encabezados engañosos. Estos enlaces suben a Facebook y las personas no entran a la nota, se quedan con el encabezado equivocado. Actualmente me encuentro en conjunto con mis compañeros de trayectoria en licenciatura en estudios multiculturales para informar, superando la popularidad de dicho periódico virtual. ¿Okay? En verdad, en la universidad sí hemos hecho proyectos más versátiles, como lo de los memes y la comunicación por
proyectos audiovisuales y la radio. Contamos con nuestro laboratorio de medios. Qué padre, Elia. Y qué bueno que identificas también los medios que hay en tu comunidad, ¿no? Y qué bueno que identificas que nada más hay uno y que este uno no informa de la mejor manera, ¿no? La comunidad. Entonces, pues bueno, ahí entramos nosotros y nosotras, ¿no? Hacer ese contrapeso, ¿no? Hacer ese contrapeso de los medios que, que, este, que pues no sirven a la comunidad, más bien, no funcionan en torno a la comunidad. Pero repito que es bueno, es importante identificar bien cómo se informa tu comunidad, de qué manera se está informando para también así, de esa forma, llegar a ellos, ¿no? Dice, buscamos llegar a todo el público en general desde diferentes puntos. Sí, claro. Qué padre que ya lo estás llevando a la práctica, Elia. Y Alexis nos dice, no olviden que ya somos una red de comunicadores. Claro que sí. Justamente ese es pues digamos, uno de los objetivos, ¿no? de este taller, que hagamos una red de comunicadores y de comunicadoras, y justo como el proyecto de Mariel se puede conjuntar con el de Montserrat, pues igual platicándolo podemos igual conjuntar otros proyectos, ¿no? Pero bueno, ¿quieres añadir algo, Juan? Marco, no sé si anda por ahí. No sé si anda todo por ahí. Pero sí, como dice Alexis, como dices tú, somos una red de comunicadores, nos tenemos que estar apoyando. A lo mejor este taller es súper chiquito, pero igual como para los géneros, porque los géneros son un mundo completamente, ¿no? Y realmente cada género se llega a dominarlo pues solo de una forma, ¿no? Trabajando con ello. Aparte de esta sesión que vamos a tener al Drive, estamos pensando en subir materiales en torno a cada uno de los géneros, como entrevistas, manuales de periodismo también, y incluso hasta el libro de estilo, por ejemplo, del país, de cómo ellos publican sus crónicas y demás, o demás productos, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan checar en cualquier momento. De todas formas, siempre estamos abiertos a cualquiera de sus dudas, ¿no? Porque, como les digo, o sea, es un mundo, cada uno de los géneros, ¿no? Y cada uno de los géneros tiene sus especificidades y sus virtudes muy, muy particulares. Y para este taller, prácticamente, lo que vamos a estar como trabajando mucho más, uno, es la nota, ¿no? Como les dijimos, porque es la que desarrolla hacia los demás. Y dos, sería la crónica y la entrevista. Pensamos en la entrevista a partir de eso, ¿no? De un diálogo en que se hablan, puede ser una persona con otra persona, o incluso una persona que entrevista a una multitud de entrevistada, ¿no? O a una persona que la están entrevistando y una multitud de entrevistadores también. Hay muchas, digamos, modalidades de la entrevista incluso, ¿no? Igual modalidades de la crónica. La crónica pues va más especializada a hacer un texto mixto, ¿no? Donde lleva la narrativa, lleva la estructura como del cuento, pero algo muy importante de la crónica es que uno tiene que sí saber un buen dominio del tema que vamos a hablar. También les vamos a dejar unos buenos libros de crónica para que los vean que son muy, muy buenos. Creemos que también es una buena herramienta para el comunicador comunitario, la crónica, y más cuando a veces hay historias dentro de nuestra comunidad que a veces no son contadas y se pierden en dos o tres personas, ¿no? Entonces, pues sigamos trabajando. Como dice Isaac, igual estaría bueno que ya plantearan como digamos, su trabajo para el podcast que quieran publicar a partir de pues esto, ¿no? La entrevista, la nota, la crónica, y pues ahorita sería eso todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, Stephanie nos pregunta, dice, tengo una duda relacionada con universidades. ¿Qué universidad recomiendan para estudiar ciencias de la comunicación, sea virtual o presencial? Y Mariel le puso, la UAM tiene buen nivel. Claro que la UAM tiene buen nivel. No sé si creo que sí se los hemos dicho, ¿no? Nosotros somos de la UAM Xochimilco, todos. Y pues sí, obvio, la UAM tiene buen nivel. Y dice Liz, la UNAM también hay modalidad escolarizada, abierta y en línea. Eso sí, eso es
digamos, ventaja de la UNAM, que también que tiene sus modalidades abiertas en línea, pero bueno, Stephanie en el estado de Hidalgo. Bueno, también depende en qué te vas a especializar, ¿no? Porque, por ejemplo, han salido también muy buenos periodistas y no necesariamente han estudiado licenciaturas de comunicación, ¿no? Tenemos el caso de uno de los, que por ejemplo a Isaac le gusta mucho cómo escribe, Juan Villoro, y es uno de los mejores cronistas, ¿no? Y él pues salió de la UAM Iztapalapa y estudió sociología, que lo llama a sociología como la carrera comodín, ¿no? Cuando no sabes nada que estudiar, pues te metes a sociología. Entonces, igual no se desanimen, busquen prácticamente lo que más les llame la atención, creo que ese sería mi consejo. Busquen, pero siempre estén buscando, eso sí. O sea, nunca dejen de buscar y a lo mejor ahí van a encontrar. ¿Alguien más tiene alguna opinión, una duda? Les acabo de enviar al grupo de WhatsApp el formulario. El formulario de asistencia, recuerden llenarlo para que su participación, su asistencia sea válida. Y pues nada, si alguien más quiere agregar algo, o ya son 6. La actividad, Juan. La actividad, sí. Casi lo olvido. Sobre la nota, ¿quieres platicar de ella? Bueno, como ya estuvimos platicando mucho como de esto, de los géneros y en relación a esto, estábamos pensando que en esta actividad nos gustaría que ustedes construyeran una nota informativa. Sabemos que a lo mejor para muchos tienen muchas actividades aparte del taller. Sí, creo que se trabó. ¿Alguien puede decir algo? ¿Se trabó? ¿No? ¿Sí me oyen? Creo que Isaac fue el que se trabó porque ya se congeló. Pero bueno, bueno, sigo. Entonces, como sabemos que muchos tienen otras actividades y a veces la nota supone un poquito más de trabajo y esfuerzo y dedicación, queremos que esta nota tal vez se lleve hasta el jueves. Entonces, que construyan una nota, pero una nota a partir de los sucesos que pasan en su comunidad, que sea muy específica dentro de su comunidad. Y después de eso, de que ya hayan escrito su nota y la hayan subido al Drive, que puedan y vayan y vean las notas de los demás. Comparen sus notas con las de los demás y a partir de eso construyan también pues una experiencia, ¿no? Una experiencia de cómo es ver lo que escribe el otro también. Porque también de eso nos nutrimos, de estar leyendo lo que escriben los demás comunicadores, ¿eh? Así también vamos creciendo. ¿Ya estás con nosotros, Isaac? Ya, perdón, tengo unos problemas de conexión, no sé si me escuchan. Sí. Sí, bueno, si quieres, pues ya Sí, continúa tú, Juan, porque creo que mi internet está fallando mucho ahorita. Bueno, pues sí, como les decía, esa es la actividad de esta sesión, el construir una nota del hecho o suceso que pase por su comunidad y después contrastarla con lo que hagan los demás compañeros, ¿no? Estaremos platicando de ella el jueves para darles tiempo de construirla y también ver la de los demás. Y pues creo que eso sería todo. Pregunta a Guillermo que para cuándo hay que subirla. Pues para que los demás los lean, pues antes del jueves, ¿no? Porque la platicaremos el jueves. Pero pues, sí. Igual, si no puedes, pues tampoco hay tanta bronca. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Alguna duda de la sesión? ¿Comentario? ¿Me escuchaban muy bajo a mí? ¿O qué? ¿Sí? Oh, me hubieran dicho, ¿por qué no me dicen? ¿Pero sí me entendieron? Sí, pero sí logré escucharte, gracias. Bueno, ok. Mariel nos dice que no escuchó bien, pero bueno, ¿tienes alguna duda sobre la actividad, Mariel? ¿O es todo bien? Excelente. Es que si no me dicen, no me entero. ¿Cómo voy a saber que no escucho? Y mira, ya él nos hizo el favor de subir la actividad. Muchísimas gracias. Esta actividad construir una nota a partir de los hechos, sucesos que ocurren en nuestra comunidad, contrastarla a los demás, contrastarla con las demás notas que suban al Drive, la comentaremos el jueves, claro. Gracias, Yael. Y bueno, si no hay nada más que añadir, pues muchas gracias a todas, a todos, de nuevo por su participación, por tomarse de su domingo.
Y bueno, estamos en contacto y pues nos vemos el martes a las 5 de la tarde, ¿no? De todos modos estamos en contacto por el grupo, ¿vale? Gracias, Isaac. Ok. Gracias a todos. Gracias, Bye, chicos. amigos. Gracias. No, a ustedes. Nos Lindo vemos. inicio de Gracias, semana, que chicos. termine el Mucho. domingo. Gracias. Nos vemos el martes. Buena. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Gracias, igual a ustedes. Gracias, cuídense, que estén bien. Nos vemos el Bye. martes. Hasta luego, hasta luego. Bye. Balán. Cuídate, Nos Balán. vemos, Balán. Nos Qué vemos. bueno que Bien. estuviste. Cuídate.